Continuando con el programa, ahora presentamos una mesa de discusión sobre desinformación, inteligencia artificial y redes sociales, compuesta por Claudia Lagos, profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y Carla Rivera, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Modera esta mesa Alejandro Morales, jefe de medios digitales en la Dirección de Servicios de Información y Biblioteca, CICIB, de la Universidad de Chile, y académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la misma institución, quien presentará más detalle a las presentadoras, a las panelistas. Gracias, Catalina. Bueno, el tiempo es un patrimonio, quizás el más escaso de los patrimonios, y es difícil moderar una mesa cuando la mesa que queremos es la del almuerzo, pero vamos a hacer lo posible por hacerlo lo más rápido. Y quiero partir, obviamente, presentando a quienes van a ser las panelistas principales en esta ocasión, que ya comparten el hecho que ambas son profesoras en facultades de comunicación, escuelas de periodismo, pero al mismo tiempo son editoras de revistas científicas. Entonces, desde esa doble mirada, vamos a conversar hoy día. Primero, Carla Rivera, que les decía que era candidata a doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora de la Escuela de Periodismo de la USACH. Fue editora de la revista Historia Social y las Mentalidades. También miembro del Consejo Editor de Palimpsesto, revista de Historia de Estudios Sociales Iberoamericanos, también de la USACH. Y actualmente, en la misma Universidad de Santiago de Chile, es editora general de revistas científicas de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, DICIT, de la Vicerrectoría de Investigación de esa universidad. Y también está Claudia Lagos. Claudia es doctora en Communication and Media por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Es directora y profesora asociada del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Es editora asociada de la revista Journalism Studies y editora de la revista Comunicación y Medios de la FCI de la universidad. Y es consejera del Consejo Consultivo de la colección Cielo Chile en ANID, en representación de las ciencias sociales aplicadas para el periodo 2025-2027. En ese contexto vamos a hablar en una primera parte del fenómeno que tenemos hoy día de la desinformación en y por a veces las redes sociales, ¿no? En un primer momento. No quiero ser muy apocalíptico, pero voy a dar algunos datos de referencia. El último Digital News Report del 2024 del Reuters Institute de la Universidad de Oxford nos dice, ¿no?, que el espacio donde hay más información difícil de verificar si es realmente confiable o no son las plataformas sociales, en particular TikTok y X, ¿no?, en último tiempo. Dice que ahí se han verificado bastantes episodios de desinformación, cito textual, por ejemplo, el conflicto en Gaza, la salud de Princesa de Gales, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente también por el fenómeno de los deepfakes, que son lo que está hoy día, estos contenidos falsos generados por la inteligencia artificial que tanto se mencionaba en el Congreso. De hecho, si pensamos en la imagen que nos presentó el profesor Celis, ¿no?, la típica imagen de cómo ha cambiado la historia a propósito de las muertes de los papas anteriores, justamente si uno piensa ahora en el caso del Papa Francisco, fue también víctima de un deepfake, ¿no?, cuando se le vio con un abrigo blanco, todos lo conocen, vestido de Balenciaga. Ahí uno diría, ¿cuánta gente creyó realmente que el Papa se viste a la moda? Y ese es parte del fenómeno de desinformación que aportan las redes sociales. En el caso de Chile, esto es particularmente grave porque tenemos, bueno, un alto porcentaje de la población conectada, más del 90%, pero el 77% de la gente se informa a través de las redes sociales, ¿sí? Principalmente, ¿no?, como cualquier medio online, pero principalmente a través de las redes sociales. Y al mismo tiempo tenemos un escenario de baja confianza en las noticias y baja confianza en las instituciones, no sobre el 38%. 34% ha caído la confianza en las noticias. En esto también las compañías nos han ayudado mucho. Hemos visto los cambios de política que ha tenido X, en particular, de que fue comprada por Elon Musk, ¿no?, que ha cambiado su regla de privacidad de información. De hecho, en el principio de este año, el 2025, Meta también anunció que iba a terminar con el financiamiento de su programa de verificación de datos. Recordemos que son los dueños de WhatsApp, Instagram y Facebook. Y eso ha provocado algunas reacciones en la comunidad académica. Más de 60 universidades alemanas dejaron de publicar en X.
por su orientación antidemocrática. Lo mismo hizo en la conferencia de rectores de las universidades españolas. Entonces estamos en un escenario, quizás una tormenta perfecta de la desinformación. Y bueno, ¿qué vamos a hacer desde la academia, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las universidades? ¿Qué podemos hacer desde las bibliotecas universitarias para aportar con información veraz, con información contrastada a los debates importantes de nuestra sociedad? No sé quién quiere abrir los fuegos. Claudia. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos también por quedarse después de la presentación de los colegas que recién compartieron con nosotros su trabajo. ¿Qué hacer? Bueno, entre ayer y hoy día se ha discutido harto, se ha conversado harto distintas estrategias que se están tratando de desarrollar en distintas instancias de nuestra universidad y nuestro sistema de biblioteca y de archivo respecto de cómo fomentar y sostener los criterios de integridad académica. Yo creo que a pesar de las dificultades del contexto, ese debe ser y debe seguir siendo una instancia y esfuerzos que no hay que abandonar. Hay que buscar otros caminos, otros circuitos, porque evidentemente con los datos que daba Alejandro y que están y que hay evidencia, digamos, en distintos estudios, dan cuenta de que ya no es posible seguir pensando en términos del siglo XX, de cómo circula la información, cómo se comparte y cómo se reproduce. Y de hecho uno de los problemas, incluso tal vez más que desinformación, es que ni siquiera sabemos de dónde vienen esos datos, esos contenidos y cómo han sido trabajados, manipulados o cosechados, como decían los colegas recién. Estoy todavía como en shock con la presentación reciente, precisamente porque estos esfuerzos van a requerir no solamente buena voluntad y buena fe, sino que esfuerzos institucionales, estructurales y evidentemente de recursos humanos y financieros que impliquen formas creativas, colectivas y colaborativas para producir, generar y poner y disponibilizar contenidos de calidad basados en evidencia científica, académica, que contribuya o que intente contribuir a un debate público menos estridente, más reposado y ojalá más nutritivo para los distintos actores que estamos interviniendo en ese espacio. Creo que es como un decálogo de buenas intenciones, no sé si respondo a tu pregunta, pero para tratar de salirnos un poco del dato de las redes sociales o de cómo circula cierta información por las redes sociales. Bueno, desde la Universidad de Santiago hemos estado realizando bastantes acciones. La unidad de la cual yo provengo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, el equipo del cual soy parte y estoy felizmente agradecida porque es un espacio muy interdisciplinario cuando yo me muevo principalmente desde el mundo de la academia. Hemos visto distintas formas, ¿no es cierto?, de poder generar unas metodologías para implementar en lo que tiene que ver la gestión del conocimiento, en colaboración, ¿no es cierto?, con la biblioteca de la universidad. Es sumamente difícil. Como bien decía Claudia, yo también quedé un poco para atrás, en shock, así, con la exposición de nuestros compañeros de Argentina, porque efectivamente la tecnología avanza muy rápido. Entonces, hoy día estamos viendo cómo curar en los repositorios en el marco de ciencia abierta y ya tenemos un problema que nos explotó en la cara y que no lo estábamos manejando. O sea, nosotros estábamos hablando de la alfabetización y yo venía acá para decir, no, tenemos que enseñar a alfabetizar. La función de la biblioteca y de los académicos es alfabetizar, ¿no es cierto?, también en inteligencia artificial, pero también los centros de bibliotecólogos están un poco desbordados porque tienen hoy día que enfrentarse a los repositorios, codificación, datificación, revistas, ¿no es cierto? Patrimonio que hablaban recién. Patrimonio, y uno así como que los va a pedir algo y como que te miran así como con cara de no más. Y ahora le estamos diciendo, hágase cargo de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que el tema de la desinformación es un problema, es el problema que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día en el mundo académico y también en el espacio público en general.
Y desde las universidades considero que tenemos que hacernos cargo de eso, pero no por eso salir de las redes sociales. Ya, que ese es un tema, considerando que después de que Elon Musk, ¿no es cierto?, hizo compra de Twitter y todo lo que está pasando hoy día en el marco de la política norteamericana y de los grandes, ¿no es cierto?, empresarios tecnológicos mundiales, globales, estamos frente a una situación como de quedarnos o salirnos de estas redes sociales y preguntándonos qué tanto la academia tiene que estar en esas redes sociales o tenemos que estar en las redes sociales académicas, como ResearchGate, ¿no es cierto?, como Academia Edu, etc. Yo soy de la idea que no debemos salirnos del caos, sino que tenemos que dar orden al caos. En tu caso, sí, quizás la experiencia también que tienes con esta revista en Estados Unidos, ¿qué se está hablando y si tú recomendarías salirse, por ejemplo, a la revista científica, dejar de publicar en X, por ejemplo, como un espacio donde hoy día la desinformación abunda, o más bien quedarse a dar la batalla desde dentro y tratar de combatir la desinformación? Bueno, quería dar un paso antes porque nos pusimos a hablar de desinformación, pero ninguno de los tres dijimos nada de cómo está un poco la conversación sobre desinformación. Hay harta discusión académica respecto, por ejemplo, que ya no se usa fake news, que es un concepto que ha sido apropiado, ¿cierto?, por discursos políticos, con propósitos políticos súper concretos, y la comunidad que está desarrollando investigación o que está tratando de incidir, ¿cierto?, en ver cómo efectivamente está funcionando la desinformación o la mala información o la información engañosa, se refiere a desórdenes informativos u otro tipo de conceptos que ya ha erradicado, ¿cierto?, esto de fake news de la discusión, digamos, más sustentada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante recordarlo, que hoy día además, a diferencia de 5 o 10 años atrás, lo que entendemos por desinformación o cómo se produce la desinformación, precisamente por muchas de las cosas que se han discutido ayer y hoy día, son mucho más sutiles y está lleno de grises, ¿no? Entonces mucho más, claro, lo del Papa aparece más o menos fácil de identificar, pero yo no sé si alguno de ustedes ha visto los videos de Arnold Schwarzenegger cantando como Whitney Houston. Por favor, búsquenlo, háganse un favor este fin de semana y búsquenlo. O los presidentes de Estados Unidos jugando y haciendo streaming mientras juegan videojuegos. Bueno, eso sabemos evidentemente que son falsos, que son generados por deepfakes con herramientas de inteligencia artificial, etc. Eso no es tan difícil de identificar. El problema es todas las tonalidades de grises que hay entre medio y que hace mucho más difícil pesquisarla y circulan y se reproducen de manera mucho más rápida de lo que ya sea como investigadores o todo el ecosistema de fact-checkers están tratando de hacer, ¿no? En ciencia, en cambio climático, en vacunas, en política. Va mucho más rápido en términos de la capacidad de reproducción y la escala y alcance que puede tener, que es lo que pueden tener los intentos por restringirla o desmentirla. Entonces yo creo que ese es un primer escenario que hace súper difícil abordar e intervenir de manera efectiva para desmentir o desandar, ¿cierto?, estos bulos, como también se le dice en España. Yo casi no estoy en redes sociales y nuestras revistas también, como el ecosistema de revistas de la Universidad de Chile, tiene una sola cuenta como revistas de la Universidad de Chile. En el caso de Journal Studies, que es una revista que tiene el carácter exactamente contrario a la mayoría de las revistas de la Universidad de Chile y de otras universidades públicas, no es de acceso abierto. Journal Studies pertenece a una gran casa editorial, tiene un volumen de recepción de manuscritos anuales que es exponencialmente mayor a la que tenemos en Comunicación y Medios, donde soy editora, pero básicamente los problemas de fondo son muy similares, es decir, ¿cómo sé que esta revisión no fue hecha con herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo busco? Hoy día hablábamos, Carla contaba, que hay empresas que están ofreciendo paquetes, que tú puedes comprar paquetes de revisores. En fin, o sea, hay una serie de herramientas que yo creo que estamos un poco ahogados tratando de ver cómo identificarlas y qué hacer respecto a eso.
mientras al mismo tiempo estamos tratando de revisar y procesar manuscritos. Entonces creo que son varias dimensiones pero los problemas a la base son los mismos. Estamos o no estamos en redes sociales, cómo lidiamos si es que sabemos si este manuscrito es o no producido con inteligencia artificial, cómo sabemos que este revisor es efectivamente un revisor o una revisora y no hizo su review con herramientas de apoyo de inteligencia artificial. Abusar la mirada. Insisto, yo creo que los esfuerzos colectivos, colaborativos, estructurales e institucionales deben ser fortalecidos más que la pura buena intención y las éticas individuales, que son muy importantes, pero que pueden ser una gota en un océano si es que no hacemos esfuerzos colaborativos como los que se intentan tejer en este congreso. No sé si respondo eso un poco tu duda. Sí, de todas maneras, yo creo que es una discusión que está abierta. Y aquí hemos entrado también en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la segunda pata de esta mesa. No sé cómo ven el tema de los procesos editoriales, como el rol de editoras, ¿no? ¿Qué políticas han tomado, no sé, en el caso de USAC, por ejemplo, para efectos de esto de lo que decía Claudia, de las revisiones, si se puede usar la inteligencia artificial para la revisión o la escritura de artículos científicos, si han generado alguna política al respecto? ¿Cómo están viendo ese tema? La Universidad de Santiago sí, estamos generando una política en torno a la inteligencia artificial. No la hemos demonizado, sino que la hemos aceptado, ¿no es cierto?, como parte de. El problema es cuál es la ética o la gobernanza sobre el uso de la inteligencia artificial. Si bien hoy día todas las revistas de la universidad declaran, ¿no es cierto?, una política sobre la inteligencia artificial, yo te diría que está más en el papel que desde la concientización propia de cuál es la ética, cuál es el buen uso. Eso es algo en lo que estamos recién avanzando, que tenemos que ponernos de acuerdo, pero no tan solo las revistas de la Universidad de Santiago, sino que lo normal sería que todas las revistas del CUECH. Las revistas del CUECH, para los que no son locales, ¿no es cierto?, son las revistas que están dentro del consorcio de universidades estatales de Chile. Deberíamos tener una política medianamente parecida, un reglamento, ¿no es cierto?, una suerte de orden que permite institucionalizar este tipo de cosas, enfrentarnos, ¿no es cierto?, a estos nuevos desafíos, por esos nuevos desafíos, pero también, ¿no es cierto?, asumir las responsabilidades que implica apropiarse de ese desafío. Nosotros estamos ocupando en todo lo que tiene que ver creación de artículos con ética en IA, se aceptan. Pero siempre y cuando hay un decálogo, ¿no es cierto?, de cómo tiene que denunciar. Muchos académicos, yo voy a partir de la buena fe, yo le tengo fe al académico, a las académicas, no, a los académicos, es que no saben cómo denunciar que ocuparon la IA, ¿ya? No saben qué es lo que tienen que poner, si tienen que poner un boot, cómo lo tienen que poner, cuáles son las IAs más apropiadas para el mundo académico. Entonces yo creo que ahí, además de poner una política, una norma nomás, tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, por capacitaciones que permita transformar las prácticas. En materia de revisión, pucha, ahí yo tengo el corazón partido, como diría un gran cantante. Y principalmente porque hoy día los editores, que también lo hemos conversado bastante con Claudia y con los editores nacionales e internacionales, tenemos un problema, no tenemos evaluadores, no encontramos. De repente le pedimos ayuda incluso a los bibliotecólogos que nos ayuden a buscar evaluadores porque no logramos, y tiene que ver con el modelo de producción de conocimiento que tenemos hoy día. Y eso sí genera un problema porque también, ¿qué es lo que cambió? Cambió la forma de producir conocimiento de manera colectiva. Ya las revistas no son un espacio de encuentro o de sinergias intelectuales con los evaluadores. Por lo tanto, y los evaluadores también están sobrepasados en sus propias pegas y esto no les suma nada, ningún puntaje. Al final uno moviliza por redes y casi rogando, oye, por favor, evalúa. Entonces, si tú me dices, si tú me das la herramienta de IA y cada vez la IA va a ser más perfectible, yo te digo, sí, podríamos aceptarla. Y sobre este tema que comentaban los colegas de la Universidad de La Plata y la Universidad de Cuyo, ¿no?, que nos dejó a todos impactados sobre la parte técnica, ¿no?, de
de lo que produce la inteligencia artificial hacer esta ingesta masiva de artículos, ¿no? También ha habido ciertas reacciones, me acordaba a propósito de eso, que el año pasado la Asociación de Editores estadounidense impulsó una coalición mundial para condenar el robo de autoría por parte de las empresas tecnológicas para la alimentación de la inteligencia artificial generativa. Y al mismo tiempo, bueno, ocurrió este acuerdo, ¿no?, de inteligencia artificial entre Microsoft y Taylor & Francis, que, bueno, sentó un cierto precedente. No sé, ¿qué opinan de esto desde el punto de vista del acuerdo comercial, ¿no?, que se genera a propósito del uso de la inteligencia artificial en estas grandes compañías con esta tensión que entra con el modelo de acceso abierto, ¿no? Por un lado tenemos la filosofía de la ciencia abierta y el acceso abierto, pero al mismo tiempo vemos que ciertas compañías están utilizando, bueno, económicamente este mismo recurso, ¿no?, que es el que se genera al interior de las universidades. ¿Qué harían en ese caso? O sea, yo creo que no hemos conversado suficientemente de este acuerdo de grandes casas de editoras de revistas académicas, algunas de las cuales están apoyando este congreso, y los acuerdos a los que han llegado para entrenar precisamente con sus bases de datos la inteligencia artificial de estas compañías privadas. Porque cuando uno, bueno, todos saben que cuando uno publica en una revista de esta naturaleza, cede sus derechos de autores, ¿no? Entonces queda ahí un poco en el interregno. Y ahí yo volvería tal vez a lo que mencionaba en la charla al inicio de la mañana, Rodrigo. Entonces tenemos que volver a repensar cuáles son las formas en que queremos poner en circulación los conocimientos que se producen en las universidades, ya sea públicas o privadas. Privadas también generan conocimiento público con bocas, espero, ¿no? Hay algunas por lo menos que así lo declaran. Y entonces tenemos que repensar la forma en que el sistema de producción de conocimiento y de reconocimiento de las carreras académicas, de lo que es valioso en términos de investigación, qué es lo que estamos haciendo con eso. Porque si seguimos insistiendo en que son los artículos publicados indexados, que son muy importantes porque yo sigo convencida de ese espacio intelectual del cual las revistas formamos parte y los revisores forman parte y los editores formamos parte, en el sentido de que es una comunidad intelectual académica que mira con muchos ojos qué es lo que está pasando, cómo se está generando colectivamente conocimiento. Quiero tratar de que eso siga floreciendo, pero al mismo tiempo no es la única forma de producción de conocimiento y de circulación y de puesta en circulación de esos contenidos, de esos conocimientos, y por lo tanto tenemos que poner en valor aquello que se discutió durante la mañana, otras formas de métricas, otras formas pero mientras siga siendo esa la estructura por la cual se valida qué es lo que es valioso y qué no, la presión sobre las revistas y la presión sobre seguir publicando ahí resulta súper difícil desmontarla. Y estamos alimentando nuestras universidades públicas y nuestros sistemas de financiamiento de ciencia a corporaciones privadas con conocimiento, con investigación, con proyectos financiados por universidades públicas o por fondos públicos. Y Vidal. MLA. Sí, no, es que tengo la misma apreciación realmente y todavía estoy tratando de procesar la última mesa. O sea, nosotros tenemos análisis cienciométrico, allá está nuestra experta en datos sentada atrás de la Universidad de Santiago y mira, yo tengo algunas aprensiones con el sistema que nos rige hoy día, porque al final con toda esta discusión que se armó con Taylor & Francis y Microsoft, escuché mucho la palabra depredación, como si lo que ya estuviéramos viviendo no lo fuera. Entonces, la verdad, las cosas es que cada uno está buscando su mejor negocio en función de lo que es. Y Taylor & Francis, o sea, tratar de publicar ahí, tienes que pagar una PC, o sea, porque digamos hay 3 rutas, ¿no es cierto?, de ciencia abierta. El problema es que nosotros tenemos la ruta diamante. Y ahí es donde yo veo el problema, porque estamos cediendo todo muy abiertamente. ¿Ya? Y a lo mejor, como bien dijo la ponencia pasada, deberíamos de nuevo sentarnos a repensar el modelo que adscribimos a ciencia abierta, principalmente porque son fondos fiscales los que nosotros estamos manejando en la producción del conocimiento.
Creo que es un llamado de atención para que reflexionemos al respecto y creo que también hay que potenciar otras variables que no sea simplemente la citación, no lo cuantitativo, creo que hay que irse un poquito más a lo cualitativo. Ver efectivamente las comunidades epistémicas. A mí una de las cosas que más me llama la atención de los sistemas de medición cienciométrico tiene que ver cómo construimos comunidad, más que ver cuánto nos citan. Y ver, ¿no es cierto?, en estos árboles, en estas teorías de red, que podemos ver cómo se van agotando unas discusiones epistémicas, aparecen otras. Yo creo que eso es más valorable que ver la cantidad de citas hoy día. Porque una de las mayores críticas con el tema de la inteligencia artificial tenía que ver con que no es capaz de capturar la cantidad de citas, pero nadie se preguntó qué tanto está aportando a la difusión, ¿no es cierto?, y a nutrir las comunidades epistémicas, académicas, con ese conocimiento. Entonces, yo creo que ahí tenemos que replantear la discusión. ¿Y puedo agregar otra cosa? Sí. En términos institucionales, yo creo que hay un enorme desafío porque, bueno, aquí creo que hay algunos colegas con los que compartimos un proceso más o menos largo, como de un año y medio, en términos de desarrollar políticas de ciencia abierta, sugerencias de gobernanza, de datos y de ciencia abierta en la universidad a partir de los proyectos de Inés de ciencia abierta. Pero eso tomó 2 años y mientras tanto en esos 2 años las corporaciones que están cosechando datos, estuvieron cosechando todos esos datos mientras nosotros no nos poníamos, no salía, digamos, institucionalmente estas políticas que tienen un timing que evidentemente no encaja con cómo está moviéndose de manera rápida el uso, abuso y depredación o hiperdepredación o extractivismo, ¿cierto?, de nuestras instituciones públicas del sur global, además, que son hiperdefinanciadas. Bueno, yo creo que es un tema abierto, ¿no?, que no pretende agotarse en esta mesa. Yo creo que se han lanzado bastantes ideas. Y volviendo al tema de la desinformación, claro, queda la pregunta, ¿no?, si la gente hoy día se está informando ya no solamente a través de redes sociales, sino también haciéndole consultas a la inteligencia artificial, ¿no será mejor que la inteligencia artificial beba del acceso abierto y la información contrastada a que beba de una información parcial y no que sea totalmente veraz y rigurosa? Por cierto, vamos a seguir seguramente esta conversación, pero ya creo que ahora en el almuerzo. Sí, agrega. Una cosa muy breve, que también las personas, todos nosotros incluidos, todos nosotros y nosotras, hacemos cosas con la información. No solamente nos tragamos los sapos, algunos sí, pero de repente, ¿qué pasa con esto? Entonces también yo creo que hay que mirar más qué es lo que la gente estamos haciendo con la información que consumimos, con los contenidos que consumimos y los escudos también que tenemos para lidiar con y sospechar o no de aquellas cuestiones que están circulando. Digo, también para poner en agencia en el lugar de la ciudadanía, de la comunidad y de los individuos respecto a qué es lo que están haciendo con los contenidos que consumen. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en esta instancia. Muchas gracias a ti. ¿Una pregunta? No sé, tenemos tiempo para una pregunta, si alguien quiere realizarla. O ya tiene mucha hambre. Rafael. Pienso, no sé si compartimos la opinión, que los que hacen academia, investigación y los que compartimos en algunos puntos espacios comunes, siento que de alguna forma, no sé, ¿será que estamos un poco mejor preparados para detectar esas noticias como los ejemplos que mencionó hace un rato la profesora Claudia Lagos? Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Siempre me estoy cuestionando cuánta gente está en X, por ejemplo, cuántos chilenos están en X que están recibiendo esta información, cuántos están en TikTok, en Instagram, que finalmente terminan permeados por esto. En el fondo siento que es la pregunta quizás sin respuesta, ¿qué hacemos? ¿Aló? No tengo la respuesta al qué hacemos, pero sí trataría de... Lo que tú mencionas es una teoría bien vieja en
en teoría de las comunicaciones, que es se conoce como la aguja hipodérmica, como que la gente es inoculada por manipulación informativa y listo, ¿no? Entonces, desde hace un siglo eso está más o menos bien matizado, que hay hartos filtros. Ahora, todo lo que se ha hecho o la investigación que está en curso sobre desinformación en comunicación política, en comunicación de la ciencia, es bien variada, depende harto del contexto, del tipo de tema, de si es una sociedad en conflicto, si es una sociedad donde las élites están polarizadas, donde las comunidades están polarizadas, depende harto cómo funciona el tipo de desinformación o información de mala calidad que circula y qué es lo que hace la gente con eso. En algunos estudios se ha demostrado que primero, la educación, los años educativos no dicen nada de si estás mejor o peor equipado para hacer frente a esa desinformación. O sea, como a nosotros nos gustaría creer que todos los que estamos en este Salón de Honor de la Universidad de Chile estamos mejor equipados para eso, pero la evidencia dice que no. Que es bastante democrático cómo es que la desinformación puede afectarnos a todos. Eso es una cosa. Otro tipo de información, otro tipo de estudios ha dado cuenta de cómo nuestras preconcepciones nos hacen más flexibles a aceptar cuestiones que de otra manera podríamos dudar con mayor fuerza. Es decir, si yo soy de izquierda, es probable que una información que es falsa, pero que se adapta o conversa con lo que yo ya creo, lo voy a incorporar de manera mucho más acrítica que si fuese una información, por más verdadera que sea, que tiene un foco, un enfoque más conservador o más de derecha. Y así, entonces hay distintos filtros que, para no extenderme, pero hay distintos filtros que están dando cuenta de cómo uno incorpora o no incorpora contenidos que no son correctos o exactos, que tienen que ver con nuestras apreciaciones políticas, con nuestras actitudes políticas o con nuestros valores religiosos, o las herramientas que como comunidades tenemos para hacer esos filtros. Entonces, ¿qué hacer con esa desinformación? También hay que mirarla en ese contexto y hay harta investigación en el ámbito de la comunicación política, de la comunicación de la ciencia, del cambio climático, que está tratando de identificar de qué manera eso está ocurriendo. Pero una cuestión bien importante es que en los años de educación no necesariamente, si somos o no somos doctores o doctoras, no necesariamente es un buen indicador siempre de que vamos a tener mejores escudos para hacer frente a eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Porque también una cosa del balance, el análisis que hacemos desde la academia, los que nos dedicamos a investigar en temas de comunicación y lo que se está haciendo. En el caso de la Universidad de Santiago, que es una universidad compleja, al igual que la Universidad de Chile y muchas de las universidades las cuales ustedes representan hoy día en este congreso, tenemos ciertos recursos que son parte de esa complejidad, como por ejemplo tenemos nuestros canales de comunicación, tenemos, ¿no es cierto?, revistas científicas, tenemos hoy día también políticas de difusión y divulgación de información. O sea, tenemos una responsabilidad política frente a este fenómeno y también tenemos que ocupar las herramientas que tenemos. En el caso de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, tenemos distintas formas también de difundir el conocimiento que no solamente es digital o en revistas de especialización. Hemos llegado a proyectos, hemos salido al espacio público, por ejemplo, con lo que es Futurusach, que temas de contingencia, ¿no es cierto?, con académicos tanto de nuestra escuela como de otras universidades. De esta casa de estudio tenemos una red tremendamente consolidada para poder informar, para poder, ¿no es cierto?, mantener. Tenemos también radio, tenemos televisión. Es decir, tenemos una cantidad de insumos desde donde nosotros podemos hacernos cargo. Las bibliotecas también tienen, ¿no es cierto?, sus propias plataformas para poder generar procesos de capacitación a nosotros mismos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, ¿no es cierto?, y a los usuarios. Tenemos que recordar que las universidades públicas son espacios públicos protegidos, por lo tanto, no solamente están abiertas a la comunidad, sino que también están abiertas al espacio público y principalmente a los territorios donde nos ubicamos. De manera que si bien estamos empezando a diseñar políticas efectivas como para contrarrestar la desinformación en un proceso de alfabetización responsable y buscando nuevos canales,
de difusión del conocimiento y la información, todavía nos queda mucho. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Claudia, Carla y Alejandro por compartir con nosotros y nosotras investigaciones y reflexiones sobre desinformación, inteligencia artificial y redes sociales.